Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con las técnicas de conteo. Primero, la cardinalidad del conjunto de funciones. Vamos a denotar con f de a, b como el conjunto de funciones que se pueden hacer de a en b, donde a y b son conjuntos finitos. Pueden apreciar el ejemplo ahí. A tiene tres elementos, b tiene dos elementos, y ahí hacemos todas las posibles funciones que se pueden hacer de a en b utilizando diagramas de Venn. Pueden ver que al final obtenemos 8 funciones, es decir, el número de funciones de a en b es 2 a la 3, ¿verdad? Que es 8. Bueno, en general tenemos este resultado que nos dice que el número de funciones que se pueden hacer de a en b es la cardinalidad de b elevado a la cardinalidad de a. Es decir, la cardinalidad del codominio elevado a la cardinalidad del dominio. Para demostrar ese resultado, supongan que A tiene n elementos, A1, A2, A3, hasta n. B tiene m elementos, B1, B2, hasta Bm. Supongan que van a hacer el diagrama de Venn para hacer una función. Se van a ir al proceso de construir una función de A en B. Ya tienen el conjunto de A, ya pusieron los elementos de A en fila, A1 hasta AN. Ya tienen el conjunto B, ya pusieron los elementos de B en fila. Y hacer la función que consiste en hacer las asignaciones. Entonces, el proceso de realizar una función lo puedo ver por etapas. Primero, elijo cuál va a ser la imagen de A1. Bueno, puede ser B1, B2 hasta Bm. Hay M maneras. Luego elijo la imagen de A2. También hay M maneras. ¿Por qué? Porque incluso le puede tocar la que le tocó a A1. Ok, si continuamos el proceso así, para el último elemento también de A, que es el AN, van a ver M maneras de elegir su imagen. Ok, son etapas, se multiplican, entonces el número de funciones de A en B es M por M por M por M n veces, es decir, la cardinalidad del codominio elevada a la cardinalidad del dominio. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede contestar un cuestionario de 10 preguntas de falso o verdadero si se pueden dejar a lo sumo 2 preguntas en blanco? ¿Okay? Si toman el conjunto de maneras de contestar ese cuestionario, ese conjunto se parte, se clasifica en 3. Un primer caso es no dejar ninguna pregunta en blanco, un segundo caso es dejando una pregunta en blanco y un tercer caso dejando 2 preguntas en blanco. Vamos al primer caso. No dejo ninguna en blanco. Ok. Tengo que modelar el proceso de contestar el cuestionario con el proceso de crear una función. ¿De dónde? De las preguntas al conjunto que tiene falso o verdadero, o el conjunto falso o verdadero de las preguntas. Bueno, tiene que ser de las preguntas al conjunto falso o verdadero. A cada pregunta se le asigna falso, se le asigna verdadero. No puede ser al revés, porque si lo hacemos al revés, si hay 2 preguntas que se contestaron como falso, pueden verificar que no sería función, porque al f le tendría que asignar 2 imágenes. ¿Ok? Entonces, quiere decir que contestar un cuestionario equivale a hacer una función de las preguntas al conjunto falso o verdadero. ¿Cuántos elementos tiene el codominio ahí? 2, falso o verdadero. ¿Cuántos elementos tiene el dominio? 10, son 10 preguntas. Hay 2 a las 10 maneras de contestar el cuestionario. Caso 2. Puedo dejar una pregunta en blanco. Entonces, primero tengo que elegir cuál dejo en blanco. Ok.
Y como digo, no es que pueda, es que tengo que dejar una pregunta en blanco. Recuerden que los casos son disjuntos, ¿ok? Entonces, primera etapa, elegir cuál pregunta dejo en blanco. Quiere decir que 10 elijo una. Vean que es elegir, maneras de elegir. Y luego contesto las otras 9 preguntas. 2 a las 9 maneras, ¿ok? Similarmente el caso 3, las etapas se multiplican, los casos se suman, pueden ver ahí la respuesta. Bueno, continuemos. Cardinalidad del conjunto potencia y binomio de Newton. Ahí es un teorema ya conocido, ¿verdad? Pero formalmente no lo habíamos demostrado, que es que la cardinalidad de partes de A es 2 a la n. La prueba es de gratis, se ve a que ya habíamos probado que partes de A es equipotente al conjunto de funciones de A al conjunto 0,1. Entonces, quiere decir que tienen igual cardinalidad, y por lo anterior, la cardinalidad del conjunto de funciones de A 0,1 es la cardinalidad del codominio conjunto 0,1, que es 2, elevado a la n, que es la cardinalidad de A. Listo, ok. Otros resultados ahí que tienen que ver con combinaciones son los siguientes. Los podemos ver ahí en ese teorema. Quiero hacer énfasis en el primer resultado y en el segundo. En el primero, fíjense bien, es para un n fijo, ¿verdad? Y k es la suma de todas las combinaciones de n tomo k, donde k camina de 0 a n. Entonces, digamos, cuando k es 0, si A fuera un conjunto de n elementos, combinaciones de n tomo 0, cuenta cuántos subconjuntos de 0 elementos tiene A. Eso da 1, y solo hay uno, que es el vacío. Combinaciones de n tomo 1, cuenta cuántos subconjuntos de un elemento tiene A. Eso me va a dar n, y en realidad hay n subconjuntos, ¿verdad? Si A tiene n elementos formados por un elemento. Combinaciones de n tomo 2 sería cuenta cuántos subconjuntos hay de 2 elementos de A. ¿Ok? Si continúo sumando, n tomo 3, de n tomo 4, a de n tomo n, que eso me da 1, que solo hay un subconjunto de n elementos que tiene A, que es A mismo. ¿Ok? Resulta que esa suma me da la cantidad total de subconjuntos que tiene A, es decir, la cardinalidad de partes de A, que es 2 a la n, por lo anterior. Y bueno, el segundo, vean un caso particular. Digamos que n es 10 y k es 4. Me está diciendo que las combinaciones de 10 tomo 4 es igual a las combinaciones de 10 tomo 6, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, imagínense que tienen 10 objetos distintos en la mesa y ustedes quieren elegir 4. Cada manera de elegir 4 equivale a una manera de elegir 6, los 6 que no quieren. O sea, escoger 4, coger los de esos 10 que están en la mesa, en realidad están escogiendo los que no quieren tomar. ¿Ok? Entonces, por eso la equivalencia. Y la 3 tiene que ver con el triángulo de Pascal. Esas propiedades las podemos resumir con el triángulo de Pascal. Vean que C de n tomo 0 y de n tomo n es 1, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir que va de C de 0 tomo 0, que es 1. Aquí con n igual 1 sería C de 1 tomo 0 y C de 1 tomo 1, es una 1. Aquí con n igual 2 sería C de 2 tomo 0, C de 2 tomo 1 y C de 2 tomo combinaciones de 2 tomo 2. Siguiendo en la fila, cuando n igual 3 sería combinaciones de 3 tomo 0, de 3 tomo 1, de 3 tomo 2 y de 3 tomo 3. Las sumas que hacíamos aquí en el triángulo de Pascal tienen que ver con el último resultado del teorema anterior, ¿sí? La simetría de este triángulo tiene que ver con el segundo resultado. Y hay un resultado más que se llama el binomio de Newton, ¿ok? Que es este.
Les invito a ver la demostración por inducción en el libro y sobre todo la aplicación para obtener algunas fórmulas. Este binomio de Newton es muy conocido. En realidad lo que me dice es que, por ejemplo, A más B a la 2, ¿verdad? Tiene estos coeficientes numéricos, ¿verdad? Entonces era A a la 2 más 2AB más B a la 2, ¿verdad? A más B a la 3 es A a la 3, 3A2B más 3AB a la 2 más B a la 3, ¿verdad? Eso en realidad lo resumimos con esta fórmula. Por otro lado, si me devuelvo al teorema, esta propiedad lo que me dice es que en el triángulo de Pascal, la suma por filas me tiene que dar 2 a la n. Verifiquémoslo aquí. 1 más 1 es 2, que es 2 a la 1. 1 más 2 más 1 es 4, que es 2 a la 2. 1 más 3 más 3 más 1 es 8, que es 2 a la 3, etc. Bueno, ¿sí? Conteo de permutaciones con objetos repetitivos. Resulta que si tengo n objetos, pero no son todos distintos, y hay k1 idénticos tipo 1, k2 idénticos tipo 2, hasta kf idénticos tipo f, entonces el número de maneras de permutar, de ordenar esos objetos es n factorial entre k sub 1 factorial por k sub 2 factorial entre k sub f factorial. Es decir, en el numerador va la cantidad total de objetos y en el numerador multiplico en factoriales las cantidades de objetos repetidos. ¿Ok? Veamos este ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos anagramas? Recuerden que los anagramas son ordenamientos de las letras. Se pueden hacer con la palabra enseñanza. Bueno, ahí se diferencia la ñ de la n, ¿verdad? Aquí hay un pequeño error, aquí es ñ, ¿verdad? Hay en total 9 letras, hay 2 e repetidas, 2 n y 2 a. Entonces, el número de permutaciones sería 9 factorial, hay 9 letras, y las repetidas son 2, las 2e, 2 factorial por la n y 2 factorial por la a. Y lo calculo. Ok. Les invito a ver en el libro cómo se use este resultado. El resultado del teorema 15. Ok. Ahora, continuando con el ejemplo, ¿cuántos anagramas hay? Sí, E, S, E deben ir juntas en cualquier orden. Entonces ya habíamos visto eso. Meto E, S, E en una cajita, ¿verdad? Y lo veo como una letra distinta. Y permuto, estos objetos. Vean que al meter estos en una cajita, son 7 objetos y repetidos son la N y la A. Nada más, no, esta cajita por ahora es una caja negra. No me interesa lo que hay adentro. De hecho, sé que es distinta a cualquiera de los otros objetos que hay ahí. Entonces, ¿cuántas maneras hay de permutar estos objetos? Son 7 objetos, 7 factorial, entre 2 factorial por la n y 2 factorial por la a. Luego abro la cajita y permuto lo que está adentro, que es 3 factorial entre 2 factorial, hay 12, y las permutaciones, las etapas se multiplican. Ok. Conteo de combinaciones con repetición. Ok. Recuerden que combinaciones es elegir, o sea, me interesa elegir, pero esta vez los objetos no son distintos, sino que hay objetos repetitivos, idénticos. Ok. Vean este ejemplo. Dice, la pulpería La Minita tiene 3 tipos de confites: frutini, morenito y de menta. Juan desea comprar 10. ¿De cuántas maneras puedes seleccionar los 10 confites
si se tiene que de los tres tipos hay en suficiente cantidad. Es decir, si él quiere, elige todos de menta, elige todos de frutinio, todos de morenito. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, este ejemplo sirve de base para obtener un resultado que nos va a obtener la cantidad a determinar de manera más rápida. La idea es ver que las maneras de escoger los confites equivalen a las maneras de permutar esta palabra formada por 10 ceros, un cero por cada confite y dos separadores. ¿De qué forma? Por ejemplo, aquí están algunas permutaciones. Si la permutación es esta, significa que elegí dos frutinis, hay un separador, dice paso de tipo, 3 morenitos, paso de tipo, 5 de meta, 0 frutinis, paso de tipo, 9 morenitos, paso de tipo y 1 de menta. Pueden apreciar que el conjunto A y el conjunto B son equipotentes, por lo tanto van a tener igual cardinalidad, pero es más fácil contar el conjunto B porque las permutaciones o anagramas de esa palabra formada por 10 ceros y 2 separadores serían en total 12 objetos, 12 factorial y repetidos hay los 10 ceros y los 2 separadores, ¿verdad? Bueno, entonces, en general, uno se puede inspirar en este teorema, en este ejemplo, para demostrar el siguiente teorema, que dice que el número de maneras de escoger f objetos de n tipos de objetos es combinaciones de n más f menos 1, f. ¿Ok? En el ejemplo anterior iba a escoger 10 objetos, el f es 10 y el n era 3 de 3 tipos. ¿Ok? Resulta que esa cantidad también es el número de soluciones naturales de la ecuación lineal x1 más x2 hasta xn igual a f. Ok. Suponiendo que f es natural, es entero, ¿sí? Yo puedo decir que tengo cada x1 es una caja, x es un tipo de unos en una caja, x2 es un tipo de unos en una caja, hasta xn es otro tipo de unos, y yo voy a escoger f. Entonces, de la caja de tipos de 1, digámoslo así, tomo x1, de la otra tomo x2, y al final esa suma me va a dar f. Quiere decir que estoy escogiendo f objetos de n tipos. Por eso da el mismo resultado. Bueno, veamos algunos ejemplos. Vean este ejemplo. ¿Cuántas soluciones naturales tiene esa ecuación? Por ejemplo, una solución podría ser 6, 6, eso ya llevo 12 y 8 para que me dé 20. 6, 6 y 8, ¿verdad? Esa tripleta solución de esa ecuación. Pero ¿cuántas hay? Si x1 es 5 o 9. Vean que ya con solo ver eso puedo hacer caso. Todas aquellas soluciones con 5 y todas aquellas soluciones con 9. Entonces, si x1 es 5, ¿sí? Entonces, al sustituir aquí el 5, vean que lo paso a restar y me queda esta igualdad, 15. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esto? Bueno, sería, hay dos tipos, dos variables, 2 más 15 menos 1, 15, de acuerdo a la fórmula anterior. Y si x1 es 9, igual el 9 lo paso a restar, queda 11. Entonces sería 2 más 11 menos 1,11. Vean que la cantidad de variables más igualado a lo que esté, no importa cómo hagan esta suma, ¿verdad? Si 11 más 2 o 2 más 11 le restan 1, aquí es importante a lo que esté igualado, ¿verdad? Y bueno, los casos se suman. ¿Sí? ¿Qué otra opción hay? Bueno, otra opción que me dicen cuántas soluciones hay donde la segunda variable sea mayor o igual a 9. Entonces aquí no puedo usar la fórmula porque la fórmula es sin restricciones cuando pueden empezar en 0. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno,
hago una sustitución. Puedo sustituir x2 como 9 más y, donde y puede empezar en 0. Al hacer esa sustitución aquí, vean que cambio x2 por 9 más y, 9 pasa a restar, queda 11. Entonces queda una ecuación de 3 variables y ando buscando sus soluciones naturales, que sería 3 más 11 menos 1,11. ¿Ok? Otro ejemplo ya de combinaciones con repetición. Vean este pequeño ejemplo, dice. En un acuario solo hay 3 tipos de peces, ahí están los 3 tipos. Carla desea comprar algunos y suponga que no se hace distinción entre peces de un mismo tipo. O sea, veo como idénticos los peces de un mismo tipo. ¿Ok? Analicen ahí la solución. Ok, entonces vemos ahí, vean, de cuántas maneras puede elegir 10 peces con al menos 2 de cada uno. Ok, deben haber por lo menos 2 de cada uno y hay 3 tipos, ¿verdad? Entonces, en una primera etapa elijo 2 de cada uno. Hay una manera. ¿Por qué? Porque de un mismo tipo son idénticos. Incluso si el ejercicio me dice, hay, de hecho ahí me dice, hay 17 peces gatos. ¿Cuántas maneras hay de elegir 2? Solo una. Todos los gatos, los peces gatos los veo como idénticos. No hay maneras de distintas de elegirlos. ¿De acuerdo? Entonces, elijo 2 de cada uno. 2 peces guarami, 2 peces espada y 2 peces gato. Hay una manera. Ya elegí 2 de cada uno. ¿Cuántos me faltan de elegir? Me faltan de elegir 4 peces porque eran 10 de 3 tipos. ¿Cuántas maneras hay? Combinaciones de 3 más 4 menos 1,4 maneras. ¿Ok? Importante. No hay error de conteo cuando los objetos son idénticos. Si los objetos son distintos, yo no puedo elegir un poquito y luego otro poquito. O sea, no se vale decir, elijo unos 2 espadas y luego elijo más espadas y los peces espadas los veo como objetos idénticos. Eso haría error de conteo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, continuando. El otro tema es el conteo de distribuciones. Cómo meter objetos en cajas. Entonces, si voy a meter N objetos en N cajas y los objetos son idénticos, fíjense bien, entonces, bajo la condición de que el número de objetos es más pequeño que el número de cajas y y a lo sumo deben estar un objeto en cada caja, es decir, van a quedar cajas con un objeto y cajas vacías. Entonces es muy sencillo. Fíjense bien, si los objetos son idénticos, son n cajas. Entonces, de las n cajas, eligen f y en cada una de esas meten un objeto. Entonces, ¿cuántas maneras hay de n cajas elegir f? Combinaciones de n tomo f. Ok, esa es la primera etapa. Siguiente etapa, meto los objetos. Son bolitas en las f seleccionadas, bolitas idénticas. Solo hay una manera de meterlas. Bolita en esta, bolita en esta, bolita en la otra. No hay otra forma, ¿sí? No son bolitas distintas, ¿ok? Entonces serían combinaciones de n tomo f por 1, porque solo hay una manera de meter los objetos en las cajas seleccionadas. Veamos el caso en que los objetos son distintos. Entonces, en ese caso, elijo las f cajas. Ok, ya elegí las f. Ahora, ¿cuántas maneras hay de meter en esas f cajas f objetos distintos? Hay f factorial porque acá, digamos, si eran 3 cajas las que elegí la 1, la 3 y la 5 y tengo 3 objetos, entonces es diferente meter el objeto 1, el objeto 2 en la caja 3 y el objeto
eh, 3 en la caja 5 que otra permutación. Cada manera de ordenar los objetos equivale a una forma de colocarlos en las cajas. ¿Ok? Bueno, ahora en general, sin restricciones. Cuando decimos sin restricciones es que puede ser que todos los objetos los metan en una sola caja. Entonces, si no hay restricciones, fíjense bien que meter objetos idénticos a cajas, ¿sí? Lo puedo ver como que las cajas, en la caja 1 voy a meter X1, en la caja 2 voy a meter X2, en la caja 3 X3, etcétera, donde X1 más X2 hasta Xn es igual a F. Entonces lo modelo con una ecuación y sé cuántas soluciones posibles naturales tiene esa ecuación, que era combinaciones de n más f menos 1, f. Ok. Ahora, si los objetos son distintos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, tomen el primer objeto, el objeto 1. Pueden hablar de un objeto 1 y un objeto 2 y un objeto 3, son diferentes. El objeto 1 lo van a meter a una caja. ¿Cuántas maneras hay? N maneras. Puede ir a la caja 1, a la caja 2, a la caja N. Ok. Siguiente, el objeto 2, ¿cuántas maneras hay de meterlo en una caja? También N. No hay restricciones, puede ir a la misma que la anterior. Entonces, por el principio del producto va a quedar N por N por N por N F veces, o sea, N a la F. Bueno, finalmente veamos un ejemplo. Dice esto: se desean distribuir 10 entradas generales al partido Costa Rica versus España y 9 celulares distintos entre los 4 ganadores de un concurso: Sara, Kendall, Anthony y Felipe. ¿De cuántas maneras se pueden repartir los obsequios si a cada ganador le corresponde al menos una entrada y al menos 2 celulares? Entonces, vamos a distribuir primero las entradas. Yo lo voy a ver por etapas. El proceso de repartir los premios lo voy a dividir en 2 grandes etapas. Primero reparto las entradas y luego reparto los celulares. Las entradas son entradas generales. Las voy a ver como objetos idénticos. Entonces, tengo que repartir 10 entradas entre 4 personas de manera que a cada una le corresponda al menos una entrada. Como son idénticos, le puedo dar una entrada a cada una, que hay una manera porque son idénticos, y me quedan 6 entradas que distribuyo entre 4 personas. La forma de distribuir 6 objetos idénticos en 4 cajas, que serían las personas, es 6 más 4 menos 1,6. ¿Ok? Multiplico las etapas, 1 por esas combinaciones me da 84. Entonces hay 84 maneras de repartir las entradas. Ahora vamos a repartir los celulares. Dice que son 9 celulares y debo dar al menos 2 celulares a cada uno. Uno podría decir, haga las mismas etapas, dele 2 a cada uno, ¿verdad? Que serían 6 celulares, ¿cierto? Perdón, 8 celulares, son 4 personas, y luego reparte el celular que queda y se lo da a cualquiera de los dos. Eso genera error de conteo porque son objetos distintos, ¿ok? No puedo decir que a Sara le doy 2 celulares y que luego le puedo dar más. Eso genera siempre error, ¿ok? Quiere decir que lo correcto no es del todo hacerlo de esa forma. Hay que pensarlo diferente. Entonces, si ustedes lo analizan, si yo le diera 2 a cada uno, si son 8 y sobra uno, y se lo tengo que dar a una persona más, es decir, hay una persona que le toca 3, ¿verdad? Entonces, pensado de esa forma, repartir los celulares equivale a elegir la persona que le van a tocar 3 celulares. Son 4 personas, de 4 elijo. Maneras de elegir: combinaciones de 4 toma 1. Luego a esa persona que elegí le tengo que dar 3 celulares. Quiere decir que de los 9 celulares elijo 3, es decir, combinaciones de 9, 3
serían las maneras de hacer esa etapa. Y luego fue parte del resto. Ya di 3 celulares a la persona que le tocaba 3, pero faltan 3 personas donde a cada una de esas les tengo que dar 2 celulares. Supongamos, recuerden que uno asume las etapas anteriores. Entonces, eh, supongamos que ya a Sara, que era una de las personas, le dimos sus 3 celulares, a ella le tocó 3. Que faltan Kendall, Anthony y Jaira de darles el celular. Entonces, elijo los 2 de Kendall. Como me quedan 6 combinaciones de 6, elijo uno. Ok, luego elijo los 2 de Anthony. Ya me quedan 4 porque ya le di 2 a Kendall. Entonces, quiere decir que de 4 elijo 2. Y finalmente, los 2 que me quedaron se los doy a Yajaira. Ok. Total de la etapa 2, de la segunda etapa de repartir celulares, hay 30.240 maneras de repartir esos celulares. Y el total de maneras, multiplicando las 2 grandes etapas que hicimos, vean que es bastante grande, 2 millones y resto, ¿verdad? Ok. Bueno, espero les sea de utilidad. No se olviden de ver más ejemplos en el libro. Ok.